Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes, nuestros queridos auditores y nuestros queridos televidentes. Los queremos saludar desde Pauta Semanal. Como todos los viernes, estamos en este espacio desde las 15 horas hasta las 16 horas los días viernes. El programa se repite el día sábado y el día domingo en el mismo horario. Pauta Semanal a través de Radio Polar y toda la señal de Radio Polar, ¿cierto? A través también de televisión, y nos pueden seguir también por Facebook Live. Empezamos una temporada hace 2 programas atrás. Yo no había podido hacer la conducción, así que agradezco también a quien me sucedió y me reemplazó en este trabajo. Y quiero partir saludando, ¿cierto?, a Juan Francisco Miranda, que me acompaña como panelista, ingeniero civil, militante de la democracia cristiana y ferro hincha de la Universidad de Chile. Así es, está bueno. Buena definición para partir. Bienvenido, Cristian, a tu nuevo espacio de este año como conductor habitual. Sí, muchas gracias. También por el Partido Socialista, como presidente del Partido Socialista, ingeniero civil industrial, quiere hacer el recalco, ¿cierto?, don Eduardo Manzanares. ¿Cómo está, Eduardo? Gracias, Cristian, por invitarme nuevamente a tu programa. Acá estamos dispuestos a debatir. Exacto. Oiga, bueno, dos colegas, ¿cierto?, correligionarios míos, al final compañeros de banda, porque uno, claro, es militante también de la nueva mayoría o de lo que fue la nueva mayoría, y por lo tanto son personas que comulgan un poco con las ideas que yo tengo. Pero también del otro lado de la bancada, digamos, en la vereda del frente, hoy día ya defendiendo, ¿cierto?, la posición de gobierno, nos acompaña también Hernán Ferreira, abogado y presidente comunal de la UDI, recién asumido también, ¿cierto? Sí, en diciembre. Sí, no, en realidad las elecciones fueron en diciembre, pero se asumió hace poquito en realidad. Exacto. Sí. Oye, ¿y qué tal esta etapa de presidente? Porque hay que tener en cuenta una cosa. Como nunca hoy día, claro, los partidos han tenido mayor protagonismo porque, bueno, hubo un proceso de refichaje, pero Así también es. se obligó un poco a que los partidos por formación de estatutos tuvieran que tener elecciones, porque no era habitual, digamos, que todos los partidos tuvieran elecciones. Ustedes vivieron una contienda bastante áspera, bastante interesante, ¿cierto? Sí, sí. Breve detalle, ¿cómo fue la experiencia de estar, digamos, en una contienda electoral al final? No, es muy entretenido, digamos, se movilizó el partido, la gente, los militantes. La verdad que fue algo, un ejercicio muy interesante, fortaleció, porque estas cosas son como clichés, se fortaleció el partido, pero es que la verdad que cuando se hay elecciones externas, claro, así ocurre, digamos. Entonces, y no había directiva comunal, hoy día tenemos dos directivas comunales, una en Natales y una acá en Punta Arenas. ¿Cuánta gente votó finalmente? Son como 700 y tantas personas, sí, que también es una cifra bastante alta, que fue como el 40% del padrón de la región. Ahora, es una cifra no menor comparado con las votaciones que, por ejemplo, nosotros hemos tenido en la democracia cristiana, ¿cierto? O han tenido ustedes por el lado del Partido Socialista. O sea, yo diría que al revés, porque antiguamente las elecciones de la UDI eran con un público mucho menor. Sí. El Consejo Regional, sí. Nacional elegía la directiva, en fin. Claro, era medio indirecto y todo. Pero yo diría que las elecciones siempre bordean los 700. Sí. Cuando son regionales tienen la ventaja de ser más atractivas. Claro. Cuando son nacionales, que en el caso de la democracia cristiana, la nacional siempre genera menos interés que la elección territorial propiamente tal. Sí, parece que hay un apego, ¿cierto?, a lo local. Y por eso que genera esa efervescencia, digamos. Sí, claro, bueno, en el caso ejemplo de hay Fernando. cultura de votación acá, los socialistas igual, votan mucho. Claro, Más que la participación en el año cuando hay elecciones. Claro. Sí, te decía que el caso de Fernando Paredes, que salió electo, salió con el 80%. Sí, bien querido Fernando Natalia Bien acá. querido también Sí. acá, y el caso de nosotros en Punta Arenas con el 70%. Sí. Oye, pero uno pudiese, en el fondo, y para hacer el cierre de esta parte, digamos, de esta introducción, es que, claro, uno siempre decía que los partidos de derecha, ¿cierto?, no tenían una gran cantidad de adherentes militantes, pero hoy día estamos viendo que en realidad son partidos, en comparación de peso por las elecciones locales, ¿cierto?, equivalente a lo que es el Partido Socialista o equivalente a lo que es la democracia cristiana, por lo menos en el caso de la UDI. Sí, la verdad que se ha hecho un trabajo de convencimiento, de hablar mucho. Nosotros hemos salido a hablar mucho, a conversar con la gente, y yo escribí una columna por ahí que hoy día que después se puso un poquito más de moda, los derechistas con cuenta RUT, le puse yo, porque que efectivamente hay en población uno va,
y se encuentra con gente que es de derecha, digamos. No está quizás en un partido, no anda con... Pero su pensamiento Pero su es... pensamiento va a derecha, lo Claro. que me sorprendió, digamos, y me gratamente. Sí. Bueno, tú lo señalaste muy bien, así lo mejor para todas es las elecciones abiertas, ¿cierto? Y por eso, claro, todos los partidos hoy día han buscado estas fórmulas más democráticas que además incentivan a la participación, Incentivan, porque además que se vaya renovando la gente, que por lo menos que conduce los partidos. Hoy tenemos una semana, yo diría que con dos temas que nos vamos a centrar. El primer bloque yo quisiera hablar un poquito de la reforma tributaria, porque finalmente después de que ser un emblema de la campaña del presidente Piñera, ¿cierto? Y así también fue un ícono también en la campaña de la presidenta Bachelet en el anterior gobierno, ¿cierto? Fue uno de los pilares del gobierno de la presidenta Bachelet. La discusión tributaria vuelve a la palestra y finalmente esta semana se aprobó la idea de legislar. Y quiero en el segundo bloque, después de la pausa, ¿cierto? Que hay un tema contingente que a lo mejor mucha gente desconoce, pero que tiene que ver más que nada con el agua, ¿cierto? Y toda esta cosa que viene entre medio de los derechos de agua, de la propiedad del agua, de la modificación de la ley que viene también impulsando el gobierno del presidente Piñera. Partamos con la reforma Sí, tributaria. ahí yo te voy a preguntar, voy Sí. a tomar el lugar de conductor, porque tú, Cristian, fuiste seremi de Hacienda. ¿Qué uno puede ver en el debate hasta ahora? La reforma tributaria del gobierno de Bachelet, el segundo gobierno, tenía un énfasis, era para algo. Claro. Se decía que la reforma era recaudar más, pero con un sentido inmediato, que se hablaba de educación, Ujú. de Salud y el déficit fiscal. y el déficit fiscal. Esa era como la motivación de esa reforma tributaria, y para eso obviamente habían dos conceptos, que es bueno reiterarlos, que era la evasión Ujú. y en este caso la recaudación, y aumentar la recaudación. La reforma de ahora, al menos yo lo que he escuchado, y quizás Hernán podrá también dar mayor antecedente, pareciera ser que tiene que ver con una razón de mejorar la forma de recaudar recursos en términos de la distribución de esos recursos. Yo no tengo claro muy bien si es con un afán de recaudar más para algo más, Ujú. o es finalmente mejorar el sistema de distribución de estos impuestos. Sí, porque por ahí va la discusión. Sí, buena la pregunta que me hace. Claro, yo voy a hacer la explicación porque me ha entendido la materia en el fondo, pero efectivamente el sistema tributario que estuvo vigente hasta antes del gobierno de la presidenta Bachelet en Chile venía del año 82, ¿ya? Y que era un sistema donde las empresas pagaban un impuesto, ¿cierto? De monto bajo, digamos, una tasa más baja, y el dueño de la empresa pagaba a posteriori, cuando hacía efectivo retiro de esa utilidad, otro impuesto, pero ocupaba como prepago el impuesto que ya la empresa había generado, ¿ya? Entonces, en el fondo tenía una condición privilegiada al empresario, porque en el caso del resto de los contribuyentes, los que rentan por el trabajo, el impuesto es en función de lo que ganan y tienen que pagarlo al tiro, sin oportunidad de diferir y sin oportunidad tampoco de rebajar créditos tributarios, ¿eh? Por lo tanto, había una diferenciación entre los que rentan del capital, que tenían la oportunidad de diferir en el tiempo el pago del impuesto personal y ocupar también como créditos tributarios los impuestos pagados por la empresa, versus la renta del trabajo, que generaba el impuesto en la medida que generara la renta, o sea, no tenía oportunidad de diferir y tenía que pagar al tiro, ¿ya? Claro, básicamente en eso. Entonces, lo que apuntaba, ese sistema tributario tenía una lógica en los años 80, ¿eh? Hoy día, lógicamente, que la cosa ha ido cambiando, ya no es lo mismo. Entonces, la presidenta Bachelet, en su campaña para ser presidenta, una de las cosas que plantea es otorgar gratuidad a la educación, ¿ya? Pero para otorgar gratuidad a la educación, eso alguien tiene que pagarlo. Y la forma de pagarlo, justamente, si el Estado se hace cargo, es que tiene que aumentar la recaudación. Lo que se pensaba entonces era generar un mecanismo de cambio en el sistema tributario para, primero, generar ingresos permanentes para financiar gastos permanentes, producto de la reforma en la educación, ¿cierto? Lo segundo es dar un sentido de equidad tributaria por esta distinta condición que tenían los que rentan del capital versus los que rentan del trabajo. Tercero, generar medidas pro crecimiento, porque las medidas que existían eran de la lógica de los años 80 y por lo tanto hoy día se requerían otros incentivos tributarios para que los pequeños inversionistas hagan inversión. Y como cuarto elemento, combatir no la evasión, la elusión. Porque claro, hay una diferencia que parece una cuestión simple, pero en realidad no es tan simple. La evasión es derechamente no pagar el impuesto. La elusión es una cosa un poco más que compleja. es como el equivalente cuando alguien no pide la boleta. Exactamente, eso es evasión. Eso es evasión. Eso es evasión, no pagar la boleta, o no pedir la boleta, o no generar el documento de venta, o no pagar el IVA, ¿ya? Eso es evasión. Pero la elusión es un mecanismo un poco más complejo y tiene que ver con cumplir al pie de la letra lo que la ley dice, pero en el fondo confrontar el espíritu de la ley. Un ejemplo simple, las universidades, ¿cierto? Todos sabemos que las universidades no lucran, pero después se descubrió que sí lucraban. ¿Cómo lucraban? Bueno, a través de una empresa inmobiliaria, pagando arriendo abultado. Esa es una figura elusiva, ¿ya?
Entonces, claro, se cumplió el espíritu de la ley porque las universidades no lucraban, pero claro, pagaban arriendos abultadísimos a las empresas inmobiliarias que eran propietarios los mismos dueños de la universidad. En resumen, quizá voy a ser polémico, pero llama la atención que muchas veces en supermercados te preguntan factura boleta. Y ahí también hay un vicio. Se incentiva en realidad, justamente. si te vas a comprar las compras para tu casa, debe ser boleta. Claro, Pero de hay hecho, algunos que ocupan la factura de una empresa. Bueno, Eso es que es ilusión, ¿no? eso es ilusión. De hecho, un otro tema, o sea, uno ve también la cantidad de vehículos 4x4. Pues, este es el país que más vehículos 4x4 tiene, y es porque la ley de renta prohíbe que los vehículos automóviles sean aceptados como gasto. Entonces las empresas, en vez de comprar autos, compran camionetas. Entonces ahí tienes otra forma en realidad. Cristian, Sí. hay una discusión de fondo acá, yo entiendo, antes de para qué se ocupan o dónde se ocupan, es que existe un sector de la ciudadanía, la derecha fundamentalmente, que propicia que no se aumenten los impuestos, que por el contrario se bajen los impuestos. Al aumentar los impuestos, normalmente ellos han dicho que las empresas tienden a invertir menos y que por lo tanto hay menos trabajo, y hay una serie de sucesos posteriores, ¿no es cierto?, que provocan en la sociedad un menoscabo desde el punto de vista de sus expectativas sociales. Y por otra parte, por lo menos yo he leído y he estado con economistas, obviamente, de sectores más proclives a las medidas más sociales, que los impuestos tienen que ser equivalentes a la expectativa de renta que tienen las empresas. Es decir, las empresas en realidad invierten en un país no porque les suban o les bajen los impuestos, sino que es por la estabilidad que tenga ese país. Porque si las normativas, ¿no es cierto?, también son permanentes y les permiten tener una seguridad en el largo plazo. Y yo creo que es una discusión de fondo, porque hoy día lo que se dice, básicamente lo he escuchado, es que si se suben los impuestos, bajan las posibilidades de inversión de las empresas y por lo tanto puede haber más cesantía. Yo creo que eso es un fake news, ya se podría decir hoy día, que debe ser discutido, además de ser colocado y contrastado estrictamente con la realidad. Claro, lo que pasa es que tú tocas un punto esencial, que es que no hay que perder de vista que la economía es una ciencia social. Como tal, es una ciencia imperfecta que está basada en análisis científico de forma empírica, ¿cierto?, que cada tanto ha tenido que corregir sus postulados, y que es normativa. Por lo tanto, las normas que dictan no necesariamente son ciertas. De hecho, no hay economista que haya previsto una crisis. Todos los economistas después de la crisis la explican muy bien por qué aconteció. O sea, son buenos historiadores, pero no son buenos predictivos, porque no es una ciencia matemática exacta, es una ciencia social. Ahora bien, claro, dentro de los postulados se plantea que efectivamente las empresas hacen inversiones porque los costos para invertir son bajos. Dentro de esos costos está, por supuesto, la remuneración, la mano de obra, la disponibilidad de materias primas, pero también los impuestos. Ahora, centrar exclusivamente en un componente de la ecuación es falaz, porque no solamente son los impuestos, sino que son otros elementos también. Y en eso, evidentemente, que está en la estabilidad social, el clima político, el respeto por el Estado de Derecho, el respeto por la institucionalidad, el respeto por la propiedad privada, la disponibilidad de mano de obra, la calificación de mano de obra, la disponibilidad de recursos naturales, la posibilidad de extraer esos recursos naturales, etcétera. O sea, pero el impuesto es importante, pero es un factor dentro de una ecuación muy larga. Pero la reforma, ¿por qué Piñera plantea esta reforma? ¿Estaba en su programa de gobierno? Porque aquí, lo que yo he escuchado de algunos contadores, es cierto, la reforma anterior tuvo un costo de adecuarse, había bien enredada. Sí, pero hoy día los contadores dicen, ya aprendimos y ahora nos vuelven a cambiar, parece, el esquema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se hace una nueva reforma de la reforma? Sí. Así se debe hacer. Bueno, o sea, yo primero a señalar una aclaración. Dentro de los objetos que yo señalé de la reforma de Bachelet no estaba simplificar el sistema de renta. O sea, eso no es una meta, ¿ya? O sea, el sistema tributario ya era enredado y se terminó siendo más enredado, puede ser, efectivamente, pero no olvidemos que también hubo un acuerdo político para terminar en dos sistemas tributarios, ¿cierto? Porque originalmente la reforma de Bachelet pensaba en un solo sistema, que era la renta atribuida, o sea, el empresario tenía que pagar el tiro. Y a través de este acuerdo político que se hace en la cocina de Saldívar, dicen algunos, ¿cierto?, se permitió generar un segundo sistema, y eso es lo que lo hizo enredado. Pero dentro de los principios del programa de Bachelet no estaba el hacer un sistema tributario simple. No era el objetivo era otro. Recaudar más de los que más tienen, la norma antiilusión, etcétera. Ya las dije, ¿cierto? Piñera lo que plantea una cosa distinta. Piñera, efectivamente, lo que él se plantea como medida es, primero, bajar los impuestos, efectivamente, por esta ¿cómo decirlo? La mirada que tiene el sector Es una mirada, como tú dices, un dogma, y finalmente yo siempre he dicho que la discusión entre izquierda y derecha está en los impuestos. Pues, si la pregunta es, todos quieren la felicidad, todos quieren la libertad, ¿cierto?, todos quieren la igualdad, pero la pregunta es quién lo financia. ¿Ya? Si lo financia cada uno, lo financia el Estado, y la pregunta es si lo es el Estado, bueno, ¿quién paga para que el Estado lo haga?
Entonces ahí está la cuestión de los impuestos, porque el Estado se financia con impuestos. Entonces, ¿qué es lo que plantea Piñera en su programa de gobierno? Efectivamente, deshacer la reforma tributaria de Bachelet, simplificar el sistema, bajarle los impuestos a las empresas, y eso iba a traer entonces más inversión. Ahora, no obstante, del dicho al hecho hay mucho trecho, y lo que originalmente plantea el proyecto de Piñera no es bajar los impuestos a las empresas. Se mantuvo, en realidad lo que se hace es integrar. Por favor, Hernán. Sí, me parece interesante, digamos, lo que se planteó acá respecto de esta mirada global, efectivamente, porque uno se puede centrar en los impuestos, pero efectivamente cuando se habla de inversión extranjera o de inversión derechamente, sea nacional o extranjera, ¿cierto? Se miran muchos elementos, no solamente el tema impositivo, que es importante, pero la empresa efectivamente, en la medida que le baje el impuesto, a juicio de nosotros también, ¿cierto?, va a tener más incentivo para invertir. Yo creo que eso es innegable. Yo creo que no puede no decirse o decirse, mire, el que se baja los impuestos, eso es perjudicial, al contrario. Pero también está efectivamente los temas laborales, y por eso también el gobierno ha planteado ciertas reformas al sistema laboral, o por lo menos hay unas indicaciones, ¿cierto?, de, por ejemplo, lo que fue en un momento una idea que personalmente no sé qué pasar, flexibilizar, ¿cierto?, el tema de las de las indemnizaciones por año de servicio, por ejemplo, que sea a todo evento. Sí. Que fue mal defendida al final. Que yo creo que puede haber sido más defendida, pero creo que a mi juicio, y esto puede ser impopular, digamos, con ese sistema más gente va a acceder a la indemnización por año de servicio. Y está efectivamente el clima político también. O sea, si el clima político estable, creíble, Estado de Derecho, las normas se cumplen, no hay. Entonces, y el respeto a la propiedad privada. El respeto a la propiedad privada, claro. y que además que está en la Constitución, digamos. Sí. O sea, mucho critica la Constitución, pero en la Constitución está, ¿cierto?, el respeto a la propiedad privada, el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad como garantías constitucionales. Entonces, el tema impositivo es relevante, y un tema también que es el impuesto a las plataformas digitales, que no estaba, y creo que ahí también se estima recaudaciones también bastante interesantes, y que todos vamos a tener que adecuarnos. Por ahí leí unas declaraciones del ministro, parece en la raíz, diciendo, bueno, los que pagan Netflix van a tener que, ojalá que Netflix no traspase, ¿cierto?, eventualmente estos mayores costos a sus usuarios, y en general todas las plataformas. Entonces yo creo que hay un camino que es correcto, que es pro inversión, porque lo que también el presidente Piñera y este gobierno siempre se ha planteado un mayor crecimiento, porque es el crecimiento, porque uno escucha a todos los economistas, ¿cierto?, y señalan que para el bienestar de las personas se necesita crecimiento. Sin crecimiento aquí, esto a lo mejor hay mejor repartición, pero si vamos a repartir, ¿cierto?, poquito, no corresponde, digamos. Así vamos a bajar, y esto es una frase que a mí, por lo menos me quedó a mí, bajar de los patines a ciertas personas. No, hay que subir a todos los patines, a todos. Entonces, la idea efectivamente es recaudar más impuestos, porque se necesitan, los gastos son crecientes. ¿Qué es lo que hace que Piñera ofrezca rebajar los impuestos a las empresas y ya gobernando decía no hacerlo? Bueno, lo más probable... Porque el argumento es mayor crecimiento, claro, siguiendo esa línea. Siempre los economistas de derecha, yo diría, han dicho que mayor impuesto frena el crecimiento, claro, bajando los impuestos aumenta el crecimiento. Pero se mantuvo el impuesto. Se mantuvo. Finalmente, porque el impuesto para el capital, el impuesto que paga la empresa, se mantuvo. Mi impresión, no puedo, pero mi impresión, y por todo lo que he leído, ¿cierto? Mi impresión es que también aquí todo esto pasa por un acuerdo político también, digamos, ¿cierto? O sea, el gobierno no tiene mayoría en las cámaras, ¿cierto? Y va a tener que argumentar, ¿cierto?, de manera, y tratar de llegar a acuerdos. Y por tanto, lo que pasa un poquito, lo que está pasando con la reforma laboral, que se entrampan también porque tampoco no hay acuerdo. Entonces, obviamente, todos los máximos que este gobierno quisiera no se pueden dar. Y por tanto va a tener que sus expectativas un poco rebajarlas para llegar a un acuerdo. Claro, o sea, efectivamente, que uno puede prometer mucho, pero de ahí que haya agua en la piscina para hacer todo, cosas que efectivamente, y por eso nos faltaron diputados. Cristian, ¿Sí? Manfred Kniff, que es un economista, sí, premio Nobel alternativo, sí, ha escrito harto sobre el crecimiento, y él ha dicho, mira, la verdad es que no se puede seguir creciendo eternamente, nada crece eternamente. Y la paradoja es que lo importante es el desarrollo. O sea, Chile tiene hoy día un PIB cercano a los $26.000. $25.000 estamos en el equivalente, sí. En el equivalente, sí, ¿cierto? Sí. Pero resulta que la gente no nota que ese crecimiento le llega al bolsillo. Entonces ahí está el tema de cómo se distribuye el crecimiento, claro, a dónde van las lucas. Por eso que es importante definir. Sí, tuviste en un punto, porque hay, no solamente también Thomas Piketty, que es este economista francés, hay varios que han dicho, claro, el crecimiento es una escuela, claro, interesante, importante, porque tiene que haberlo.
Pero hay otros que han señalado que no, que el crecimiento no es lo único, porque hay otras cosas que dentro del crecimiento, claro, hay algunos que le toca mucho y siguen creciendo mucho y hay otros que no. Entonces también tiene que ver con el combate a la desigualdad, una mejor Exactamente, distribución. Hay más factores en realidad. Y por otro lado hay otra escuela que también ha enseñado que lo que no se mide es la felicidad. Sí, hay países con mucho crecimiento, con mucha igualdad, pero siguen siendo infelices. Hay otro tema que lo que pasa es que a mí siempre me inquieta cuando se dice que la gente no ve el crecimiento y bueno, la verdad es que nosotros acá tenemos cierta edad y hay que ver el Chile de hace 40 años atrás. Indudablemente no es lo mismo, ¿no? O sea, no es el mismo y es producto del crecimiento económico, no es producto, cierto, de la redistribución absoluta, cierto, que no se distribuyó lo poquito que había. Y no tengo aquí los datos, pero obviamente Chile hay menos desigualdad hoy día que hace 60 años atrás. Hay mucho menos. ¿Y con qué sistema? No ha sido con el sistema, perdónenme, socialista. O sea, no. ¿Qué no ha sido? No, ahí te corrijo, la desigualdad es mayor. Lo que sí. La desigualdad es mayor. Lo que sí, claro, los niveles per cápita, claro que han subido. Hay otros parámetros que efectivamente han hecho que el país mejore. Ha bajado la desnutrición infantil, hay una alfabetización, hay una serie de otros factores. La esperanza de vida. La esperanza de vida, claro, eso sí. Pero es uno de los países más desiguales de la OCDE. Pero la desigualdad sí ha crecido. Ahora, bueno, el próximo programa, si estoy acá, digamos, voy a traer eso está medido. Lo que sí, claro, lo que pasa es que los parámetros, claro, que han aumentado, porque cuando tú tienes un país con un per cápita de $8.000, claro, crecer cada vez creciendo tú, claro, tú dices, el promedio aumenta, claro, tú vas creciendo y efectivamente. Lo que pasa es que cuando ya alcanza los 25.000, el crecimiento cuesta más. Sí, claro. Porque ya no podéis crecer al 12%, vas a empezar a crecer al 4, al 3, al 2 o no crecer. Pero de alguna manera vamos convergiendo el problema central que yo diría, que ni siquiera para mí es tanto crecimiento, sino que ¿quién paga ese crecimiento? Y lo digo porque es cierto, los datos están, el mayor crecimiento, el ingreso per cápita ha aumentado, pero resulta que ha sido a costa del medio ambiente en muchas áreas, ha sido a costa de los recursos naturales que no han sido reemplazados por una actividad más renovable. Seguimos dependiendo del cobre, en el caso de acá podemos entrar. Entonces, la pregunta es, claro, hoy día seguimos creciendo, pero es como que de alguna manera tampoco estamos haciendo la pega de reemplazarlo por algo más sustentable. Los problemas que han habido de crisis económica yo diría, la última década se debe exclusivamente a la variación del precio del cobre, porque eso como que nos desestabiliza inmediatamente. Entonces, esa parte no la hemos desarrollado. Y cuando tú empiezas a ver las áreas de degradación, claro, la industria forestal ha creado harto ingreso en el Producto Interno Bruto. De hecho, es la tercera actividad que más empleo genera en Chile. Pero ¿a qué costo? Es cosa de ver cómo están los ecosistemas desde el Maule hacia el sur, en términos de la pesca también es una actividad importante. Es la segunda. Y si tú empiezas a hacer esos análisis, en realidad en la década del 80, pregúntale a las caletas de pescadores del litoral central y de toda la costa del Pacífico, hoy día tienen que ir más lejos a buscar. Entonces, ahí también el crecimiento a costa de explotar, claro, puede hoy día llenarnos de satisfacción teniendo un ingreso alto, siendo parte de este club importante países que es la OCDE, pero la pregunta es en el largo plazo. Y ahí ahora, es donde no hemos tenido un consenso. Pero tú apuntas a un tema que yo creo que Chile es el pecado que ha tenido desde el origen, porque nosotros partimos con la explotación del salitre, se terminó el salitre, seguimos con el cobre, se va a terminar el cobre, vamos a seguir con el litio, pero no hemos cambiado el modelo, pues al final sigue siendo un modelo de extracción de materias primas. Cristian, no quería dejar pasar lo que dijo Hernán respecto a que pareciera ser que en los países socialistas no se logra ese nivel de equidad. Yo le quiero decir que efectivamente en países que tienen doctrina socialista, Noruega, parece Suecia, que cree que el socialismo solamente está en Cuba. Noruega, Suecia tienen exactamente, donde el Estado es súper potente, donde se pagan impuestos altísimos, pero el nivel de bienestar de la sociedad y nadie la quiere cambiar es algo que es indudable que hoy día se acepta. Yo tengo un hermano que vive en Francia ha habido dificultades, pero dice, trabajan 35 horas y se discutió de bajar de 44 a 35, se bajó a 35, la economía siguió subiendo, la gente empezó a trabajar con mayor eficiencia, tiene una salud espectacular, tiene una educación espectacular, de manera que los modelos socialistas en el mundo que se han impuesto, bajarlas de 12 horas a 8 horas de trabajo, obviamente que son mejores, y el modelo extractivista, el modelo solamente rentista está fracasando. La crisis que hay hoy día en el mundo es la crisis capitalista, no es la crisis del socialismo, salvo en aquellos lugares donde hay dictaduras. Ahora, pero que son las dictaduras, da lo mismo de qué lado son.
los modelos que ocupan solamente son para hacer dictaduras. Sí, ahora también el concepto de capitalismo no es tampoco como lo que se estudia en los libros, porque de hecho Claro. Chile tampoco tiene un modelo capitalista. O sea, de hecho en Estados Unidos, en Inglaterra se persiguen con penas efectivas a aquellos que se coluden o defraudan claro. o defraudan Claro, la occidentalización. claro. Es cosas que acá no ocurren. Claro, efectivamente. Porque bueno, se defiende el libre mercado, se defiende el capital al final. claro, hay un libro que se llama Hay que defender el capitalismo de los capitalistas, digamos. Exacto. ¿Ah? Entonces, efectivamente, yo creo que estamos todos en eso, efectivamente, y te acuerdo toda la razón, digamos. O sea, las normas, ¿cierto?, que van contra las colusiones deben ser normas mucho más severas, ¿ah? Porque eso salvaguarda de mejor forma este sistema, digamos. De hecho, hay legislaciones donde se disuelve la persona jurídica Sí, que claro, cometió la colusión. la muerte de la persona jurídica, Exactamente. efectivamente, se muere. Pero yo insisto, digamos, o sea, poner a Francia como en la órbita socialista, yo creo que no. Bueno, pero, pero los países, países escandinavos, y además, Noruega. y esto es un tema así ya más de pensamiento personal, digamos. Y es que efectivamente ahí tenemos otra cultura además, digamos. El Estado recibe mucho dinero por los impuestos, digamos, pero tenemos, ¿cierto? O hay gente, ¿cierto?, que no se va... Pero que que no, que hay una responsabilidad del Ayúdame manejo. con el libro, tú te lo sabes, pero es un libro enorme que se llama ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué se empobrecen los países? Donde habla y hace un análisis un par de economistas que los países sobreviven cuando las instituciones Sí. son mejores. Sí, es un tema finalmente de institucionalidad. Oye, Exactamente. nos tenemos que ir a la pausa, pero porque la discusión va a seguir, pero yo quiero hacer el pase solamente porque dentro de las cosas que se discutió en esta reforma tributaria era poder hablar sobre los impuestos regionales, y ahí tiene que ver también el tema del agua, que lo vamos a conversar a la vuelta. Nos vamos a comercial entonces, y al retorno continuamos con Pauta Semanal.